Tienes 1 hora para recoger tus cosas y marcharte. La voz de mi hija, Lucía, era tan afilada como un trozo de hielo, desprovista de cualquier calidez. Detrás de ella, un policía, el oficial Herrera, se mantenía erguido con una incomodidad palpable. Sus ojos no se atrevían a encontrarse con los míos. Me tendió unos documentos, una orden de desahucio. Vi mi nombre, la dirección de la casa en la que había vivido durante 40 años, y una firma que pretendía ser la mía. El mundo se inclinó sobre su eje. A través de la calle, vi el movimiento de las cortinas en la ventana de la señora Carmen. Estaba siendo humillada públicamente. Lucía, notando mi mirada perdida, añadió con una crueldad que nunca creí posible: la ley es la ley, madre. Deberías saberlo mejor que nadie. Sentí un frío glacial expandirse desde mi pecho, mis manos comenzaron a temblar sin control. Mi nombre es María Torres, y ese fue el momento en que mi vida se hizo añicos. El papel temblaba en mis dedos, pero no era por el viento. Era el temblor de un corazón que se rompía. El oficial Herrera carraspeó, un sonido grave en el silencio mortal que se había instalado en el umbral de mi propia casa. Señora Torres, lo lamento, pero la orden es válida, dijo, su voz un murmullo avergonzado. No podía apartar la vista de Lucía. Llevaba un traje caro y sostenía un maletín de cuero de lujo que nunca le había visto. Parecía una extraña, una ejecutora enviada para borrar mi existencia. ¿Dónde estaba la niña a la que le leía cuentos en esa misma sala de estar? ¿La adolescente a la que consolé cuando le rompieron el corazón por primera vez? Este ser frío y calculador no era mi hija. Era una depredadora que me miraba como si yo fuera un simple obstáculo. La traición era tan física que me costaba respirar. Era un veneno que se extendía por mis venas, congelando cada recuerdo feliz que habíamos compartido. Soy María Torres, tengo 72 años y soy magistrada retirada. Durante más de 30 años, dediqué mi vida a interpretar y aplicar la ley, creyendo en su poder para proteger a los inocentes y castigar a los culpables. Y ahora, esa misma ley estaba siendo utilizada como un arma contra mí por mi propia sangre, expulsándome del único hogar que he conocido. Es una ironía tan cruel que quema el alma. ¿Cómo habrías reaccionado tú en mi lugar? ¿Qué harías si la persona a la que le diste todo te apuñalara de la forma más pública y despiadada? Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Además, déjame saber desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito saber que no estoy sola en esto. Si quieres oír más historias como esta, suscríbete al canal. La pesadilla apenas estaba comenzando. Entré en la casa como una intrusa. Cada objeto, cada fotografía en la pared, era un testigo silencioso de mi humillación. El tic-tac del reloj de pie en el pasillo, un regalo de mi difunto esposo Javier, sonaba como una cuenta atrás hacia mi exilio. Tenía 60 minutos para empaquetar 40 años de vida. ¿Qué se lleva uno cuando lo echan de su propia alma? Lucía se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, una guardiana impasible. Su marido, Ricardo, no estaba por ninguna parte, pero sentía su presencia venenosa detrás de todo esto. Él era el arquitecto de esta crueldad, lo sabía en mis huesos. Abrí el armario de mi dormitorio, el olor a lavanda y a naftalina llenó mis pulmones, un aroma de normalidad en un día que era cualquier cosa menos normal. Mis manos se movieron con una lentitud de pesadilla. Cada prenda que tocaba desataba un torrente de recuerdos. Pero no había tiempo para el duelo. Tenía que ser práctica. Tenía que sobrevivir a este primer golpe. Agarré una pequeña maleta del altillo, el polvo cubriendo su superficie de cuero desgastado. Dentro, empecé a meter lo esencial, algo de ropa, mis medicamentos, los pocos ahorros en efectivo que guardaba en un cajón. Mis ojos se posaron en la mesita de noche. Allí estaba, mi vieja edición de la Constitución Española encuadernada en cuero, el regalo que Javier me hizo cuando me licencié. Sus márgenes estaban llenos de mis anotaciones. Era más que un libro, era mi identidad, mi ancla, el símbolo de todo en lo que creía. Lo cogí con reverencia. Era pesado, sólido, real. En ese momento, mientras mi hija esperaba impaciente en el pasillo, ese libro fue lo único que me impidió derrumbarme por completo. Representaba la justicia, una justicia que parecía haberme abandonado, pero a la que me aferré con la fuerza de una náufraga. Sabía que, de alguna manera, ese libro sería clave para entender lo que estaba pasando. El oficial Herrera miraba sus botas, el suelo, cualquier cosa menos a mí. Su incomodidad era casi tan ruidosa como el silencio de Lucía. ¿Necesita ayuda con la maleta, señora?, preguntó en voz baja. Su compasión era una pequeña astilla de luz en una oscuridad abrumadora. No, gracias. Puedo sola, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. No le daría a mi hija la satisfacción de verme completamente rota. Mientras cerraba la maleta, mi mirada se cruzó con la de ella. No había ni una pizca de arrepentimiento en sus ojos.
Solo una impaciencia fría, una determinación de acero. El tiempo se acaba, madre, dijo. Esa palabra, madre, sonaba como un insulto en sus labios. Era una formalidad vacía, despojada de todo amor y significado. Era evidente que no estaba actuando bajo coacción. Esta era su decisión. Y esa constatación fue más dolorosa que la propia expulsión. Al pasar junto a ella para salir, el perfume caro que llevaba me golpeó. Era nuevo, desconocido, al igual que la mujer que lo llevaba. Fuera, el sol de la tarde parecía burlarse de la oscuridad que se había apoderado de mi vida. La señora Carmen ya no estaba en la ventana, pero sentía su mirada y la de otros vecinos invisibles sobre mí. Cada paso que daba por el camino de entrada, el mismo camino por el que llevé a Lucía a casa desde el hospital, era una tortura. Cuando llegué a la acera, me detuve y me giré para mirar la casa por última vez. Era mi castillo, el lugar donde amé, reí, lloré y construí una vida junto a Javier. La promesa que le hice en su lecho de muerte resonó en mi cabeza. Esta casa es nuestro castillo, María. Protegelo siempre. Había fallado. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, calientes y amargas. Pero no tenía ni idea de la batalla que estaba a punto de comenzar. Con la maleta en una mano y mi dignidad hecha jirones en la otra, empecé a caminar sin rumbo. ¿A dónde podía ir? ¿Llamar a una amiga y contarle esta historia vergonzosa? ¿Admitir que mi propia hija me había echado a la calle como a un perro? El orgullo, o lo que quedaba de él, me lo impedía. Mi mente, entrenada durante décadas para analizar hechos y encontrar patrones, empezó a funcionar a través de la niebla del dolor. La firma en el documento. Parecía forzada. El maletín de lujo de Lucía. El dinero. Siempre se trataba del dinero. Recordé todos los sacrificios que había hecho por ella y por Ricardo. Los 50.000 euros para su máster, los 150.000 para la entrada de su apartamento, los 75.000 para rescatar la empresa fallida de Ricardo. Cada cifra era un clavo más en mi ataúd. Y la parcela de tierra de mis padres, vendida para financiar su último capricho. Lo había dado todo. Y a cambio, me habían dejado sin nada. De repente, un recuerdo me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Hacía unos meses, unos documentos importantes habían desaparecido de mi estudio. La escritura original de la casa, entre ellos. Lucía y Ricardo habían venido a cenar. Cuando me di cuenta de que faltaban, lo pusieron todo en mi cuenta. Mamá, últimamente estás muy olvidadiza, dijo Lucía con una falsa preocupación. Seguro que los guardaste en un lugar seguro y no te acuerdas. Ricardo asintió, añadiendo, a tu edad, estas cosas pasan. Me hicieron dudar de mi propia mente. Mi sentí avergonzada, sino. Ahora, esa memoria adquiría un nuevo y siniestro significado. No fue un descuido, fue un robo. Fue el primer paso de su plan. Me habían estado manipulando, socavando mi confianza, preparándome para el golpe final. La rabia empezó a desplazar al dolor. No estaba senil. Estaba siendo estafada. Y eso lo cambiaba todo. Detuve un taxi. El conductor me miró por el espejo retrovisor, viendo mi rostro surcado por las lágrimas y la maleta a mi lado. ¿A dónde la llevo, señora?, preguntó con amabilidad. Mi cerebro se aclaró. No iría a casa de ninguna amiga. No me escondería en la vergüenza. Yo era María Torres, una magistrada. Conocía el sistema. Conocía la ley. Y si mi hija quería usar la ley en mi contra, entonces se enfrentaría a la ley en su forma más pura. Al Palacio de Justicia, dije, mi voz ya no temblaba. El conductor asintió, sin hacer preguntas. Mientras el coche se alejaba, vi mi casa desaparecer en la distancia. No, no era el final. Era el principio. Mi hija había cometido un error fatal, había subestimado a su madre. Había olvidado con quién estaba tratando. Y yo iba a recordárselo. El viaje al juzgado fue un torbellino de emociones. El dolor seguía ahí, un nudo apretado en mi estómago, pero ahora estaba envuelto en una capa de fría determinación. Miraba por la ventanilla los edificios familiares de mi ciudad, pero los veía con otros ojos. Me sentía como una extraña, una exiliada. Cada sacrificio que hice por Lucía desfilaba por mi mente. La boda extravagante de 20.000 euros, pagada con mis ahorros. Las innumerables veces que cuidé de ella cuando estaba enferma, las noches en vela, el apoyo incondicional. ¿Cómo podía todo ese amor evaporarse y ser reemplazado por esta codicia monstruosa? La influencia de Ricardo era evidente. Recordé haberle oído susurrar a Lucía una vez, tu madre se aferra a un pasado que ya no existe. Es nuestro turno, y esa casa es la llave. En aquel momento, me pareció un comentario cruel pero inofensivo. Ahora entendía que era una declaración de intenciones. Estaban conspirando contra mí desde hacía mucho tiempo. Entrar en el Palacio de Justicia,
un lugar donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta impartiendo sentencias, fue una experiencia surrealista. Ahora era yo la que buscaba justicia, la que se sentía como una víctima. Los guardias de seguridad me saludaron con un respetuoso «Buenas tardes, magistrada Torres», por pura costumbre. No sabían que ya no era más que una anciana con una maleta. Me dirigí directamente al despacho del magistrado Salazar, un hombre al que había apadrinado en sus inicios, un jurista brillante y, esperaba, un amigo leal. Su secretaria intentó detenerme, diciendo que estaba en una reunión importante. «Dígale que María Torres necesita verle urgentemente». «Es un asunto de vida o muerte», insistí, mi voz cargada con una autoridad que pensé que había perdido. Ella vio la desesperación en mis ojos y asintió, desapareciendo tras la puerta de caoba. Cada segundo de espera era una agonía. Cuando la puerta se abrió, el magistrado Salazar salió. Al verme allí, pálida, con la maleta a mis pies, su rostro profesional se transformó en uno de pura preocupación. «María, por Dios, ¿qué ha pasado?» «Pasa, pasa», dijo, haciéndome entrar en su despacho y cerrando la puerta. El lugar olía a libros viejos y a café, un aroma que siempre me había reconfortado. Pero hoy no había consuelo. Con la voz entrecortada, le conté todo. El desahucio, las palabras de Lucía, los documentos, la firma falsificada. Él escuchó en silencio, su expresión endureciéndose con cada palabra que yo pronunciaba. No me interrumpió, no me juzgó. Simplemente escuchó, su mente analítica procesando la monstruosidad que le estaba describiendo. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Luego, se giró hacia su ordenador. «Vamos a ver qué encontramos en el registro de la propiedad, María», dijo. Su calma era exactamente lo que necesitaba. Los dedos de Salazar volaban sobre el teclado. En la pantalla, aparecieron los registros públicos. Y allí estaba. Una escritura de donación de la propiedad a favor de Lucía Torres, firmada por mí hacía 3 meses y certificada ante un notario cuyo nombre no reconocí. Verlo en blanco y negro, en la jerga legal que también conocía, fue un golpe devastador pero también extrañamente liberador. «Yo no firmé eso, Miguel», le dije, mi voz un susurro. «Lo sé, María», respondió él sin dudarlo. Esa simple frase, «lo sé», fue como un bálsamo para mi alma herida. No estaba loca. No me lo había imaginado. Era real. La traición era un hecho documentado, un delito. El shock inicial se estaba transformando en una furia fría y controlada. Salazar me miró fijamente. «Esto es un delito de falsedad documental y estafa, María. Y vamos a demostrarlo». En ese momento, supe que no estaba sola en esta lucha. «Necesitas un lugar seguro donde quedarte», dijo Salazar, ya en modo de acción. «Un sitio donde nadie te busque, donde puedas pensar con claridad». Hizo una llamada rápida y en cuestión de minutos había organizado un apartamento discreto para mí, propiedad de un viejo amigo de confianza. Mientras tanto, ya había puesto en marcha los engranajes de la justicia. He asignado a mi mejor investigador al caso, de manera extraoficial por ahora. Se llama Inspector Vega. Es discreto y muy eficaz. Lo primero será analizar esa firma e investigar a ese notario. Sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me ahoga. En mi momento más oscuro, la lealtad y el respeto que había cultivado durante mi carrera estaban volviendo a mí. No era solo una anciana desamparada, todavía era la magistrada Torres, y tenía aliados. Ricardo y Lucía habían declarado la guerra, pero no sabían que yo estaba a punto de reunir a mi propio ejército. El inspector Vega era un hombre de pocas palabras pero de mirada penetrante. Nos reunimos esa misma tarde en el apartamento temporal. Era un lugar impersonal, con muebles funcionales y paredes desnudas, pero era un santuario. Le entregué todos los detalles que recordaba, la incomodidad del oficial Herrera, el maletín de Lucía, la conversación sobre los documentos perdidos. Vega lo anotaba todo en una pequeña libreta, asintiendo de vez en cuando. «El notario, Francisco Giner, es el eslabón débil», dijo finalmente. «Si la firma es falsa, él tuvo que estar implicado. O fue engañado o fue sobornado». Mi instinto me dice lo segundo. Su confianza era contagiosa. Por primera vez en horas, sentí una pizca de esperanza. El plan era claro: análisis forense de la firma, investigación del notario y rastreo del dinero de Ricardo. La caza había comenzado, y yo, desde mi escondite, sería la cazadora. Los días siguientes fueron una tortura de espera y paranoia. Me sentía atrapada en ese apartamento anónimo, con el silencio como única compañía. Los sonidos de la ciudad me parecían lejanos, como si estuviera viviendo bajo el agua. Por la noche, apenas dormía. Daba vueltas en la cama, reviviendo la escena en la puerta una y otra vez. Las palabras de Lucía resonaban en mi cabeza: «La ley es la ley». Durante el día, intentaba mantenerme ocupada, leyendo, pero mi mente no podía concentrarse. Cada vez que sonaba el teléfono,
Mi corazón daba un vuelco, esperando noticias de Vega. La soledad era una carga pesada. Recordaba a Javier, su risa, sus abrazos. A menudo le hablaba en voz alta, como si estuviera allí. ¿Qué harías tú, Javier? ¿Cómo podría haber sido tan ciega? Su recuerdo era a la vez un consuelo y un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido. Empecé a dudar de todo. ¿Y si Lucía tenía razón? ¿Y si mi memoria me estaba fallando? Recordaba sus comentarios sobre mis olvidos, la forma en que Ricardo me trataba con una condescendencia paciente, como si fuera una niña. El gaslighting había sido tan sutil, tan gradual, que había calado hondo. Me miraba al espejo y veía a una mujer vieja y cansada. ¿Era posible que hubiera firmado esos papeles en un momento de confusión y no lo recordara? La idea era aterradora. Me hacía sentir impotent, vulnerable. Tuve que luchar contra esa duda con todas mis fuerzas, aferrándome a la certeza que sentí en el despacho de Salazar. Me obligué a recordar la promesa de Javier: tu mente es tu arma más afilada, María. Nunca dejes que nadie te la arrebate. No podía permitir que me la arrebataran ahora. Tenía que confiar en mi instinto, en mis décadas de experiencia. La llamada de Vega llegó una semana después. Sus noticias fueron un jarro de agua fría. El análisis grafológico es concluyente, magistrada. La firma es una falsificación muy hábil, pero una falsificación al fin y al cabo, dijo. Sentí una oleada de alivio. Pero hay un problema. El notario, Francisco Giner, vendió su notaría hace 2 meses y ha desaparecido. Nadie sabe dónde está. Se ha esfumado. La esperanza que había empezado a crecer se marchitó de golpe. Sin el notario, demostrar el soborno y la conspiración sería casi imposible. Podríamos anular la donación por la firma falsa, pero conseguir que Lucía y Ricardo enfrentaran cargos penales sería mucho más difícil. Parecía que habían planeado su huida a la perfección. Por un momento, la desesperación amenazó con abrumarme de nuevo. Habíamos chocado contra un muro de piedra. Mi nego a renderm. Siga buscando, inspector, le dije a Vega por teléfono. Un hombre así no desaparece sin dejar rastro. Busque movimientos bancarios, llamadas telefónicas, cualquier cosa. Pasé las siguientes noches en vela, repasando mentalmente cada interacción que había tenido con Lucía y Ricardo en los últimos años. Buscaba una grieta, un error que hubieran cometido. Me sentía como si estuviera preparando mi caso más difícil. La Constitución de Javier estaba siempre sobre la mesa, mi talismán. La abría al azar y leía pasajes sobre derechos y deberes, sobre la inviolabilidad del domicilio. Era un recordatorio de que la justicia estaba de mi lado, aunque el camino para alcanzarla estuviera lleno de obstáculos. Esta lucha ya no era solo por mi casa, era por mi nombre, por mi cordura y por el legado de mi marido. Salazar me visitaba cada 2 días, trayéndome comida y, lo más importante, apoyo moral. La paciencia es clave en estos casos, María, me decía. Committing an error. La gente codiciosa siempre se vuelve descuidada. Su fe inquebrantable en mí era un pilar fundamental. Hablábamos durante horas, no solo del caso, sino de los viejos tiempos, de casos que habíamos compartido, de anécdotas del juzgado. Esas conversaciones me mantenían conectada con la persona que era antes de la catástrofe, la mujer fuerte y respetada, no la víctima temblorosa. Me recordaba que mi identidad no se limitaba a ser una madre traicionada. Era mucho más que eso. Y esa, mucho más, era la que iba a ganar esta guerra. La retirada estratégica en este apartamento me estaba permitiendo afilar mis armas para la batalla que se avecinaba. Una mañana, mientras organizaba unos papeles viejos que había metido en la maleta, encontré la llave de mi caja de seguridad en el banco. Hacía años que no la abría. Javier y yo la usábamos para guardar documentos importantes. De repente, una idea loca cruzó mi mente. ¿Y si Javier, con su mente metódica y su naturaleza protectora, hubiera dejado algo? Era una posibilidad remota, una corazonada, pero en mi situación, tenía que seguir cualquier hilo, por delgado que fuera. Llamé a Salazar y le pedí que me acompañara al banco al día siguiente. No quería ir sola. Necesitaba un testigo, una presencia amiga. No sabía qué esperaba encontrar, si es que encontraba algo. Pero era una acción, un paso adelante, y en ese momento, cualquier movimiento era mejor que la parálisis de la espera. La sala del banco era fría y silenciosa. El empleado trajo la caja de metal y nos dejó solos en un pequeño cubículo privado. Mis manos temblaban ligeramente mientras introducía la llave y giraba la cerradura. Dentro, había varios documentos, certificados de nacimiento, el título de propiedad original, el que yo creía perdido, algunas joyas de mi madre. Y debajo de todo, un sobre grueso y sellado con mi nombre escrito con la inconfundible caligrafía de Javier. Mi corazón se detuvo. El sobre no tenía fecha. Lo abrí con un cuidado reverencial. Dentro había una carta y otro documento oficial, doblado con precisión.
Empecé a leer la carta, y las lágrimas nublaron mi vista casi al instante. Era como si Javier me estuviera hablando desde la tumba. Mi querida María, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad. Javier continuaba explicando cómo, en los últimos años de su vida, había empezado a notar la codicia de Ricardo y su peligrosa influencia sobre Lucía. Le preocupaba que intentaran aprovecharse de mí después de su muerte, especialmente en lo que respecta a la casa. Tu corazón es demasiado bueno, mi amor, y a veces no ves la maldad que se esconde detrás de una sonrisa. Por eso, tomé una precaución. Una pequeña póliza de seguro para proteger nuestro castillo. Mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener el papel. Él lo había visto. Él lo sabía. Y había hecho algo al respecto. El amor y la gratitud que sentí en ese momento fueron tan abrumadores que me dejaron sin aliento. Él seguía cuidándome. Desdoblé el otro documento. Era una escritura notarial impecable, registrada oficialmente hacía 7 años. Establecía un usufructo vitalicio a mi favor sobre la propiedad. Tenía el derecho inalienable, por ley, de vivir en esa casa hasta el día de mi muerte, sin importar quién fuera el dueño legal del título. Ricardo y su abogado de pacotilla, en su prisa y arrogancia, solo habían comprobado el registro principal de la propiedad, no los registros secundarios donde estaba inscrito el usufructo. La donación fraudulenta a Lucía se convertía en un gesto legalmente vacío. Podía ser la dueña sobre el papel, pero no podía echarme, ni vender la casa, ni hacer nada sin mi consentimiento mientras yo viviera. Me eché a reír, una risa que era mitad sollozo, mitad triunfo. Javier me había dado el arma definitiva. El juego acababa de cambiar por completo. Salazar leyó el documento por encima de mi hombro, sus ojos abriéndose de par en par. Esto es, brillante, susurró con asombro. Javier era un hombre extraordinario. Asentí, incapaz de hablar. Mi dolor no había desaparecido, pero ahora estaba forjado en una determinación de acero. Ya no se trataba solo de recuperar mi hogar. Se trataba de honrar la memoria de mi marido y de ejecutar una estrategia legal tan perfecta que Lucía y Ricardo no tuvieran escapatoria. No solo enfrentarían la anulación de la donación, sino cargos penales por sus crímenes. La ventaja oculta que Javier me había legado cambiaba todas las reglas del juego. Ahora, yo tenía el control. Podía volver a mi casa en cualquier momento y restregarles el usufructo en la cara. Pero no lo haría. Eso sería demasiado fácil. Iba a dejar que se cocinaran en su propia salsa, creyéndose victoriosos, mientras yo tejía la red que los atraparía para siempre. Mi estrategia se solidificó. La capa 1, la investigación, se intensificó. Con la prueba del usufructo en mi poder, el caso civil estaba ganado, pero yo quería justicia penal. Vega, olvídese del dinero de Ricardo por ahora, le instruí. Concéntrese en encontrar a Giner. Él es la llave para probar la conspiración. La capa 2, mi actuación, continuó. Permanecí invisible, dejando que Lucía y Ricardo creyeran que era una anciana derrotada y sin recursos. Esta falsa sensación de seguridad era crucial. Les daría la confianza para cometer errores, para volverse descuidados. La capa 3, el tipo de justicia, estaba clara. Quería verlos arrestados. Quería que su crimen fuera expuesto públicamente, que su reputación quedara destruida. Y quería que perdieran no solo la casa, sino cualquier derecho a mi herencia. Sería una aniquilación legal total. Mi mente, la que mi marido tanto admiraba, estaba ahora completamente enfocada, afilada como un bisturí. Los días se convirtieron en semanas. Desde mi apartamento, me convertí en el centro de una operación encubierta. Vega me informaba a diario. Habían encontrado un rastro. Giner había recibido una transferencia de 100.000 euros de una cuenta offshore de Ricardo una semana antes de certificar la donación. El móvil económico estaba aprobado. Ahora solo necesitaban al hombre. Mientras tanto, Salazar me mantenía informada de los movimientos de Lucía y Ricardo. Estaban frustrados. Habían intentado poner la casa en el mercado, pero el usufructo bloqueaba cualquier venta. Estaban atrapados con una propiedad que no podían liquidar. Me imaginaba sus discusiones, la tensión creciendo entre ellos. La trampa que les había tendido Javier, y que yo ahora manejaba, se estaba cerrando lentamente a su alrededor. No sentía placer en ello, solo una fría y sombría satisfacción. Una tarde, me aventuré a salir a dar un paseo por un parque cercano, disfrazada con un pañuelo y unas gafas de sol grandes. Necesitaba aire fresco, necesitaba sentirme parte del mundo de nuevo. Sentada en un banco, vi a una madre jugando con su pequeña hija. La niña se cayó y la madre corrió a levantarla, besando su rodilla raspada y abrazándola con fuerza. La escena me apuñaló el corazón. Recordé haber hecho lo mismo con Lucía innumerables veces. ¿En qué momento se perdió todo?
¿En qué momento la niña que yo había criado con tanto amor se convirtió en la extraña que me despojó de mi hogar? La tristeza era un océano profundo, y por un momento, me ahogué en él. Pero luego, la imagen de la carta de Javier volvió a mi mente. Tenía que ser fuerte por los dos. Esta lucha era también por él. La ansiedad era una compañera constante. A pesar de mi determinación, el miedo a que algo saliera mal me corroía por dentro. ¿Y si Giner nunca aparecía? ¿Y si Ricardo y Lucía descubrían que los estaban investigando? Cada noche era una batalla contra los peores escenarios. Para calmarme, leía la Constitución. Sus artículos sobre la dignidad humana y el derecho a un juicio justo se convirtieron en mi mantra. Yo no buscaba venganza, me repetía a mí misma, buscaba justicia. Una justicia limpia, metódica e implacable. La misma justicia que había defendido desde el estrado durante 3 décadas. Esta vez, sin embargo, el caso era personal. Y el veredicto tenía que ser irrefutable. La furia controlada que sentía se convirtió en mi combustible, manteniéndome despierta, alerta y enfocada en el objetivo final. Vega llamó una noche, su voz tensa por la emoción. Lo tenemos, magistrada. Lo hemos localizado. Mi corazón se disparó. ¿Dónde?, pregunté, conteniendo la respiración. En un pequeño pueblo costero en Portugal. Vive bajo un nombre, tienes 1 hora para recoger tus cosas y marcharte. La voz de mi hija, Lucía, era tan afilada como un trozo de hielo, desprovista de cualquier calidez. Detrás de ella, un policía, el oficial Herrera, se mantenía erguido con una incomodidad palpable. Sus ojos no se atrevían a encontrarse con los míos. Me tendió unos documentos, una orden de desahucio. Vi mi nombre, la dirección de la casa en la que había vivido durante 40 años, y una firma que pretendía ser la mía. El mundo se inclinó sobre su eje. A través de la calle, vi el movimiento de las cortinas en la ventana de la señora Carmen. Estaba siendo humillada públicamente. Un frío glacial se expandió desde mi pecho, mis manos comenzaron a temblar sin control, incapaces de sostener el peso de aquella traición. Mi nombre es María Torres, y ese fue el momento en que mi vida se hizo añicos. El papel temblaba en mis dedos, pero no era por el viento. Era el temblor de un corazón que se rompía. El oficial Herrera carraspeó, un sonido grave en el silencio mortal que se había instalado en el umbral de mi propia casa. Señora Torres, lo lamento, pero la orden es válida, dijo, su voz un murmullo avergonzado. No podía apartar la vista de Lucía. Llevaba un traje caro y sostenía un maletín de cuero de lujo que nunca le había visto. Lucía, notando mi mirada perdida, añadió con una crueldad que nunca creí posible: la ley es la ley, madre. Debería saberlo mejor que nadie. Este ser frío y calculador no era mi hija. Era una depredadora que me miraba como si yo fuera un simple obstáculo. La traición era tan física que me costaba respirar. Era un veneno que se extendía por mis venas, congelando cada recuerdo feliz que habíamos compartido. Soy María Torres, tengo 72 años y soy magistrada retirada. Durante más de 30 años, dediqué mi vida a interpretar y aplicar la ley, creyendo en su poder para proteger a los inocentes y castigar a los culpables. Y ahora, esa misma ley estaba siendo utilizada como un arma contra mí por mi propia sangre, expulsándome del único hogar que he conocido. Es una ironía tan cruel que quema el alma. ¿Cómo habrías reaccionado tú en mi lugar? ¿Qué harías si la persona a la que le diste todo te apuñalara de la forma más pública y despiadada? Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Además, déjame saber desde qué ciudad me estás escuchando, necesito saber que no estoy sola en esto. Si quieres oír más historias como esta, suscríbete al canal. Entré en la casa como una intrusa. Cada objeto, cada fotografía en la pared, era un testigo silencioso de mi humillación. El tic-tac del reloj de pie en el pasillo, un regalo de mi difunto esposo Javier, sonaba como una cuenta atrás hacia mi exilio. Tenía 60 minutos para empaquetar 40 años de vida. ¿Qué se lleva uno cuando lo echan de su propia alma? Lucía se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, una guardiana impasible. Su marido, Ricardo, no estaba por ninguna parte, pero sentía su presencia venenosa detrás de todo esto. Él era el arquitecto de esta crueldad, lo sabía en mis huesos. Abrí el armario de mi dormitorio, el olor a lavanda y a naftalina llenó mis pulmones, un aroma de normalidad en un día que era cualquier cosa menos normal. Mis manos se movieron con una lentitud de pesadilla, sin saber por dónde empezar. Agarré una pequeña maleta del altillo, el polvo cubriendo su superficie de cuero desgastado. Dentro, empecé a meter lo esencial, algo de ropa, mis medicamentos, los pocos ahorros en efectivo que guardaba en un cajón. Mis ojos se posaron en la mesita de noche. Allí estaba, mi vieja edición de la Constitución española encuadernada en cuero, el regalo que Javier me hizo cuando me licencié. Sus márgenes estaban llenos de mis anotaciones. Era más que un libro,
Era mi identidad, mi ancla, el símbolo de todo en lo que creía. Lo cogí con reverencia. Era pesado, sólido, real. En ese momento, mientras mi hija esperaba impaciente en el pasillo, ese libro fue lo único que me impidió derrumbarme por completo. Representaba la justicia, una justicia que parecía haberme abandonado, pero a la que me aferré con la fuerza de una náufraga. Sabía que, de alguna manera, ese libro sería la clave para entender lo que estaba pasando. El oficial Herrera miraba sus botas, el suelo, cualquier cosa menos a mí. Su incomodidad era casi tan ruidosa como el silencio de Lucía. ¿Necesita ayuda con la maleta, señora?, preguntó en voz baja. Su compasión era una pequeña astilla de luz en una oscuridad abrumadora. No, gracias. Puedo sola, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. No le daría a mi hija la satisfacción de verme completamente rota. Mientras cerraba la maleta, mi mirada se cruzó con la de ella. No había ni una pizca de arrepentimiento en sus ojos. Solo una impaciencia fría, una determinación de acero. El tiempo se acaba, madre, dijo. Esa palabra, madre, sonaba como un insulto en sus labios. Era una formalidad vacía, despojada de todo amor y significado. Era evidente que no estaba actuando bajo coacción. Esta era su decisión. Y esa constatación fue más dolorosa que la propia expulsión. Al pasar junto a ella para salir, el perfume caro que llevaba me golpeó. Era nuevo, desconocido, al igual que la mujer que lo llevaba. Fuera, el sol de la tarde parecía burlarse de la oscuridad que se había apoderado de mi vida. La señora Carmen ya no estaba en la ventana, pero sentía su mirada y la de otros vecinos invisibles sobre mí. Cada paso que daba por el camino de entrada, el mismo camino por el que llevé a Lucía a casa desde el hospital, era una tortura. Cuando llegué a la acera, me detuve y me giré para mirar la casa por última vez. Era mi castillo, el lugar donde amé, reí, lloré y construí una vida junto a Javier. La promesa que le hice en su lecho de muerte resonó en mi cabeza. Esta casa es nuestro castillo, María. Protegelo siempre. Había fallado. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, calientes y amargas. Pero no tenía ni idea de la batalla que estaba a punto de comenzar. Con la maleta en una mano y mi dignidad hecha jirones en la otra, empecé a caminar sin rumbo. ¿A dónde podía ir? ¿Llamar a una amiga y contarle esta historia vergonzosa? ¿Admitir que mi propia hija me había echado a la calle como a un perro? El orgullo, o lo que quedaba de él, me lo impedía. Mi mente, entrenada durante décadas para analizar hechos y encontrar patrones, empezó a funcionar a través de la niebla del dolor. La firma en el documento. Parecía forzada. El maletín de lujo de Lucía. El dinero. Siempre se trataba del dinero. Recordé todos los sacrificios que había hecho por ella y por Ricardo. Los 50.000 euros para su máster, los 150.000 para la entrada de su apartamento, los 75.000 para rescatar la empresa fallida de Ricardo. Lo había dado todo. Y a cambio, me habían dejado sin nada. El frío de la realización era peor que el de la calle. De repente, un recuerdo me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Hacía unos meses, unos documentos importantes habían desaparecido de mi estudio. La escritura original de la casa, entre ellos. Lucía y Ricardo habían venido a cenar. Cuando me di cuenta de que faltaban, lo achacaron a mi edad. Mamá, últimamente estás muy olvidadiza, dijo Lucía con una falsa preocupación. Seguro que los guardaste en un lugar seguro y no te acuerdas. Ricardo asintió, añadiendo, a tu edad, estas cosas pasan. Me hicieron dudar de mi propia mente. Mi sentí avergonzada, sino. Ahora, esa memoria adquiría un nuevo y siniestro significado. No fue un descuido, fue un robo. Fue el primer paso de su plan. Me habían estado manipulando, socavando mi confianza, preparándome para el golpe final. La rabia empezó a desplazar al dolor. No estaba senil. Estaba siendo estafada. Y eso lo cambiaba todo. Detuve un taxi. El conductor me miró por el espejo retrovisor, viendo mi rostro surcado por las lágrimas y la maleta a mi lado. ¿A dónde la llevo, señora?, preguntó con amabilidad. Mi cerebro se aclaró. No iría a casa de ninguna amiga. No me escondería en la vergüenza. Yo era María Torres, una magistrada. Conocía el sistema. Conocía la ley. Y si mi hija quería usar la ley en mi contra, entonces se enfrentaría a la ley en su forma más pura. Al Palacio de Justicia, dije, mi voz ya no temblaba. El conductor asintió, sin hacer preguntas. Mientras el coche se alejaba, vi mi casa desaparecer en la distancia. No, no era el final. Era el principio. Mi hija había cometido un error fatal, había olvidado con quién estaba tratando, y yo iba a recordárselo. El viaje al juzgado fue un torbellino de emociones. El dolor seguía ahí, un nudo apretado en mi estómago, pero ahora estaba envuelto en una capa de fría determinación.
Miraba por la ventanilla los edificios familiares de mi ciudad, pero los veía con otros ojos. Me sentía como una extraña, una exiliada. Cada sacrificio que hice por Lucía desfilaba por mi mente. La boda extravagante de 20.000 euros, pagada con mis ahorros. Los 150.000 euros para la entrada de su apartamento. Recordé haberle oído susurrar a Ricardo una vez: tu madre se aferra a un pasado que ya no existe. Es nuestro turno, y esa casa es la llave. En aquel momento, me pareció un comentario cruel pero inofensivo. Ahora entendía que era una declaración de intenciones. Estaban conspirando contra mí desde hacía mucho tiempo. Entrar en el Palacio de Justicia, un lugar donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta impartiendo sentencias, fue una experiencia surrealista. Ahora era yo la que buscaba justicia, la que se sentía como una víctima. Los guardias de seguridad me saludaron con un respetuoso «Buenas tardes, magistrada Torres», por pura costumbre. No sabían que ya no era más que una anciana con una maleta. Me dirigí directamente al despacho del magistrado Salazar, un hombre al que había apadrinado en sus inicios, un jurista brillante y, esperaba, un amigo leal. Su secretaria intentó detenerme, diciendo que estaba en una reunión importante. Dígale que María Torres necesita verle urgentemente. Es un asunto de vida o muerte, insistí, mi voz cargada con una autoridad que pensé que había perdido. Ella vio la desesperación en mis ojos y supo que no podía negármelo. Cuando la puerta se abrió, el magistrado Salazar salió. Al verme allí, pálida, con la maleta a mis pies, su rostro profesional se transformó en uno de pura preocupación. María, por Dios, ¿qué ha pasado? Pasa, pasa, dijo, haciéndome entrar en su despacho y cerrando la puerta. El lugar olía a libros viejos y a café, un aroma que siempre me había reconfortado. Pero hoy no había consuelo. Con la voz entrecortada, le conté todo. El desahucio, las palabras de Lucía, los documentos, la firma falsificada. Él escuchó en silencio, su expresión endureciéndose con cada palabra que yo pronunciaba. No me interrumpió, no me juzgó. Simplemente escuchó, su mente analítica procesando la monstruosidad que le estaba describiendo. Cuando terminé, supe que mi futuro dependía de su siguiente frase. Los dedos de Salazar volaban sobre el teclado. En la pantalla, aparecieron los registros públicos. Y allí estaba. Una escritura de donación de la propiedad a favor de Lucía Torres, firmada por mí hacía 3 meses y certificada ante un notario cuyo nombre no reconocí. Verlo en blanco y negro, en la jerga legal que también conocía, fue un golpe devastador pero también extrañamente liberador. Yo no firmé eso, Miguel, le dije, mi voz un susurro. Lo sé, María, respondió él sin dudarlo. Esa simple frase, lo sé, fue como un bálsamo para mi alma herida. No estaba loca. No me lo había imaginado. Era real. La traición era un hecho documentado, un delito. El shock inicial se estaba transformando en una furia fría y controlada. Salazar me miró fijamente. Esto es un delito de falsedad documental y estafa, María. Y vamos a demostrarlo. Necesitas un lugar seguro donde quedarte, dijo Salazar, ya en modo de acción. Un sitio donde nadie te busque, donde puedas pensar con claridad. Hizo una llamada rápida y en cuestión de minutos había organizado un apartamento discreto para mí, propiedad de un viejo amigo de confianza. Mientras tanto, ya había puesto en marcha los engranajes de la justicia. He asignado a mi mejor investigador al caso, de manera extraoficial por ahora. Se llama Inspector Vega. Es discreto y muy eficaz. Lo primero será analizar esa firma e investigar a ese notario. Sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me ahoga. En mi momento más oscuro, la lealtad y el respeto que había cultivado durante mi carrera estaban volviendo a mí. No era solo una anciana desamparada, todavía era la magistrada Torres, y tenía aliados. La guerra acababa de empezar de verdad. El inspector Vega era un hombre de pocas palabras pero de mirada penetrante. Nos reunimos esa misma tarde en el apartamento temporal. Era un lugar impersonal, con muebles funcionales y paredes desnudas, pero era un santuario. Le entregué todos los detalles que recordaba, la incomodidad del oficial Herrera, el maletín de Lucía, la conversación sobre los documentos perdidos. Vega lo anotaba todo en una pequeña libreta, asintiendo de vez en cuando. El notario, Francisco Giner, es el eslabón débil, dijo finalmente. Si la firma es falsa, él tuvo que estar implicado. O fue engañado o fue sobornado. Mi instinto me dice lo segundo. Su confianza era contagiosa. Por primera vez en horas, sentí una pizca de esperanza. El plan era claro: análisis forense de la firma, investigación del notario y rastreo del dinero de Ricardo. La casa había comenzado. Los días siguientes fueron una tortura de espera y paranoia. Me sentía atrapada en ese apartamento anónimo, con el silencio como única compañía. Los sonidos de la ciudad me parecían lejanos,
como si estuviera viviendo bajo el agua. Por la noche, apenas dormía. Daba vueltas en la cama, reviviendo la escena en la puerta una y otra vez. Las palabras de Lucía resonaban en mi cabeza: la ley es la ley. Durante el día, intentaba mantenerme ocupada, leyendo, pero mi mente no podía concentrarse. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco, esperando noticias de Vega. La soledad era una carga pesada. Recordaba a Javier, su risa, sus abrazos. A menudo le hablaba en voz alta, como si estuviera allí. ¿Qué harías tú, Javier? ¿Cómo podría haber sido tan ciega? Su recuerdo era un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido. Empecé a dudar de todo. ¿Y si Lucía tenía razón? ¿Y si mi memoria me estaba fallando? Recordaba sus comentarios sobre mis olvidos, la forma en que Ricardo me trataba con una condescendencia paciente, como si fuera una niña. El gaslighting había sido tan sutil, tan gradual, que había calado hondo. Me miraba al espejo y veía a una mujer vieja y cansada. ¿Era posible que hubiera firmado esos papeles en un momento de confusión y no lo recordara? La idea era aterradora. Tuve que luchar contra esa duda con todas mis fuerzas, aferrándome a la certeza que sentí en el despacho de Salazar. Me obligué a sostener la constitución de Javier, sus cubiertas de cuero gastado anclándome a la realidad. Tu mente es tu arma más afilada, María, me repetía, nunca dejes que nadie te la arrebate. La llamada de Vega llegó una semana después. Sus noticias fueron un jarro de agua fría. El análisis grafológico es concluyente, magistrada. La firma es una falsificación muy hábil, pero una falsificación al fin y al cabo, dijo. Sentí una oleada de alivio. Pero hay un problema. El notario, Francisco Giner, vendió su notaría hace 2 meses y ha desaparecido. Nadie sabe dónde está. Se ha esfumado. La esperanza que había empezado a crecer se marchitó de golpe. Sin el notario, demostrar el soborno y la conspiración sería casi imposible. Podríamos anular la donación por la firma falsa, pero conseguir que Lucía y Ricardo enfrentaran cargos penales sería mucho más difícil. Parecía que habían planeado su huida a la perfección. Por un momento, la desesperación amenazó con abrumarme de nuevo. ¿Habrían ganado ellos al final? Mi nego renderm. Siga buscando, inspector, le dije a Vega por teléfono. Un hombre así no desaparece sin dejar rastro. Busque movimientos bancarios, llamadas telefónicas, cualquier cosa. Pasé las siguientes noches en vela, repasando mentalmente cada interacción que había tenido con Lucía y Ricardo en los últimos años. Buscaba una grieta, un error que hubieran cometido. Me sentía como si estuviera preparando mi caso más difícil. La constitución de Javier estaba siempre sobre la mesa, mi talismán. La abría al azar y leía pasajes sobre derechos y deberes, sobre la inviolabilidad del domicilio. Era un recordatorio de que la justicia estaba de mi lado, aunque el camino para alcanzarla estuviera lleno de obstáculos. Esta lucha ya no era solo por mi casa, era por mi nombre, mi cordura y el legado de mi marido. Salazar me visitaba cada 2 días, trayéndome comida y, lo más importante, apoyo moral. La paciencia es clave en estos casos, María, me decía. Committing an error. La gente codiciosa siempre se vuelve descuidada. Su fe inquebrantable en mí era un pilar fundamental. Hablábamos durante horas, no solo del caso, sino de los viejos tiempos, de casos que habíamos compartido, de anécdotas del juzgado. Esas conversaciones me mantenían conectada con la persona que era antes de la catástrofe, la mujer fuerte y respetada, no la víctima temblorosa. Me recordaba que mi identidad no se limitaba a ser una madre traicionada. Era mucho más que eso. Y esa, mucho más, era la que iba a ganar esta guerra. La retirada estratégica en este apartamento me estaba permitiendo afilar mis armas para la batalla que se avecinaba. Una tarde, recibí un mensaje de texto de Lucía. Mamá, espero que estés bien. Estoy preocupada por ti. Por un instante, un dolor agudo me atravesó el corazón. Una parte de mí, la madre que la había criado, quería creer en esa preocupación. Quería pensar que tal vez Ricardo la había forzado, que se arrepentía. Pero entonces, recordé sus ojos, fríos y vacíos de amor en el umbral de mi casa. Recordé la frase, la ley es la ley. No, esto no era preocupación. Era una táctica. Estaba comprobando si yo era una amenaza, si estaba planeando algo. Borré el mensaje sin responder. La máscara de la hija cariñosa se había caído para siempre, revelando el rostro de una extraña. Y yo ya no podía permitirme ser ingenua. El inspector Vega informó de un susto. Mientras vigilaba a Ricardo, este pareció darse cuenta de que lo seguían. Hizo varias maniobras evasivas con su coche antes de desaparecer en un aparcamiento subterráneo. Es astuto, magistrada. Y paranoico, dijo Vega. Esta noticia me heló la sangre. El peligro era más real de lo que había imaginado. No solo eran estafadores, eran cuidadosos. El sentimiento de estar siendo observada, incluso en mi reclusión,
se intensificó. Revisaba la cerradura de la puerta varias veces antes de dormir. Cada crujido del edificio me hacía saltar. Estaba luchando en dos frentes, uno legal y otro psicológico, contra el miedo que intentaban infundir en mí. Pero no iba a dejar que me quebraran. Otro callejón sin salida. La investigación sobre el paradero del notario Giner reveló que, según los registros oficiales, había salido del país por una enfermedad grave, para recibir tratamiento en una clínica suiza. Era una tapadera perfecta, casi imposible de penetrar sin una orden judicial internacional, algo que no podíamos conseguir sin más pruebas. Cada puerta que abríamos parecía conducir a otra pared de ladrillos, meticulosamente construida por Ricardo. Empecé a sentir que estaba luchando contra un fantasma, siempre un paso por delante de nosotros. ¿Cómo pude haber sido tan ciega a su capacidad para la maquinación? La frustración era un sabor amargo en mi boca, constante y agotador. Pero sabía que debía continuar. Una noche, incapaz de dormir, estaba ordenando la pequeña caja de recuerdos que había metido en la maleta. De repente, recordé algo que Ricardo había dicho en una cena, hacía más de un año. Se jactaba de sus inversiones inteligentes y mencionó de pasada, como una broma, que el dinero real se mueve en paraísos fiscales, no en bancos locales. En ese momento, no le di importancia. Ahora, esas palabras resonaron en mi mente como una campana de alarma. Llamé a Vega a primera hora de la mañana. Olvídese del notario por un momento, inspector. Investig las finanzas de Ricardo. Busque cuentas en el extranjero, empresas fantasma. Ahí es donde encontraremos la conexión. Era una corazonada, pero una nacida de décadas de experiencia juzgando el carácter humano. Reviví en mi mente el día en que me nombraron magistrada. Javier estaba en la primera fila, con los ojos brillantes de orgullo. Sus aplausos fueron los más fuertes de la sala. Me había regalado la Constitución encuadernada en cuero esa misma mañana, con una nota que decía, para que nunca olvides que la ley debe servir a la justicia, no al revés. Ese recuerdo, tan vívido y lleno de amor, se convirtió en mi combustible. Estaba luchando por ese principio, por el legado de integridad que Javier y yo habíamos construido juntos. No permitiría que la codicia de Ricardo y la traición de Lucía mancharan todo por lo que habíamos trabajado. La tristeza se estaba transformando en una concentración absoluta, afilada y peligrosa. Salazar me llamó con noticias cruciales. María, he hablado con un colega de la fiscalía. Basándonos en la falsificación de la firma y la sospecha de fuga de capitales, hemos conseguido una orden judicial para investigar las cuentas de Ricardo, incluidas las internacionales. Este era el poder del aliado externo, la pieza que yo no podría haber movido sola. La red legal que habíamos tejido estaba empezando a dar sus frutos. La maquinaria de la justicia, la misma que yo había dirigido durante tanto tiempo, se estaba poniendo en marcha a mi favor. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de gratitud y la sombría anticipación de lo que estábamos a punto de descubrir. Ya no había vuelta atrás. Mientras organizaba unos papeles viejos que había metido en la maleta, encontré la llave de mi caja de seguridad en el banco. Hacía años que no la abría. Javier y yo la usábamos para guardar documentos importantes. De repente, una idea loca cruzó mi mente. ¿Y si Javier, con su mente metódica y su naturaleza protectora, hubiera dejado algo? Era una posibilidad remota, una corazonada, pero en mi situación, tenía que seguir cualquier hilo, por delgado que fuera. Llamé a Salazar y le pedí que me acompañara al banco al día siguiente. No quería ir sola. Necesitaba un testigo, una presencia amiga. No sabía qué esperaba encontrar, si es que encontraba algo. Pero era una acción, un paso adelante, y en ese momento, cualquier movimiento era mejor que la parálisis de la espera. El trayecto al banco fue tenso. Cada persona que pasaba por la calle me parecía una amenaza potencial. Me sentía una fugitiva en mi propia ciudad. Salazar intentaba mantenerme tranquila, pero la ansiedad era una bestia en mi pecho. ¿Y si todo esto era en vano? ¿Y si la caja solo contenía viejos certificados sin valor? El miedo al fracaso era casi tan grande como el miedo a Ricardo. Entramos en el banco y fuimos conducidos a la cámara acorazada. El aire era frío, y el silencio, total. Cada paso resonaba en el mármol pulido. Era el momento de la verdad. O encontraba algo que me ayudara, o me enfrentaría a la posibilidad de que mi última esperanza se desvaneciera en el aire gélido de aquella sala. La sala del banco era fría y silenciosa. El empleado trajo la caja de metal y nos dejó solos en un pequeño cubículo privado. Mis manos temblaban ligeramente mientras introducía la llave y giraba la cerradura. Dentro, había varios documentos, certificados de nacimiento, el título de propiedad original, el que yo creía perdido, algunas joyas de mi madre. Y debajo de todo, un sobre grueso y sellado con mi nombre escrito con la inconfundible caligrafía de Javier. Mi corazón se detuvo. El sobre no tenía fecha.
Lo abrí con un cuidado reverencial. Dentro había una carta y otro documento oficial, doblado con precisión. Empecé a leer la carta, y las lágrimas nublaron mi vista casi al instante. Era como si Javier me estuviera hablando desde la tumba. Mi querida María, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad. Javier continuaba explicando cómo, en los últimos años de su vida, había empezado a notar la codicia de Ricardo y su peligrosa influencia sobre Lucía. Le preocupaba que intentaran aprovecharse de mí después de su muerte, especialmente en lo que respecta a la casa. Tu corazón es demasiado bueno, mi amor, y a veces no ves la maldad que se esconde detrás de una sonrisa. Por eso, tomé una precaución. Una pequeña póliza de seguro para proteger nuestro castillo. Mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener el papel. Él lo había visto. Él lo sabía. Y había hecho algo al respecto. Él seguía cuidándome. Desdoblé el otro documento. Era una escritura notarial impecable, registrada oficialmente hacía 7 años. Establecía un usufructo vitalicio a mi favor sobre la propiedad. Tenía el derecho inalienable, por ley, de vivir en esa casa hasta el día de mi muerte, sin importar quién fuera el dueño legal del título. Ricardo y su abogado de pacotilla, en su prisa y arrogancia, solo habían comprobado el registro principal de la propiedad, no los registros secundarios donde estaba inscrito el usufructo. La donación fraudulenta a Lucía se convertía en un gesto legalmente vacío. Podía ser la dueña sobre el papel, pero no podía echarme. Me eché a reír, una risa que era mitad sollozo, mitad triunfo. Javier me había dado el arma definitiva. Salazar leyó el documento por encima de mi hombro, sus ojos abriéndose de par en par. Esto es, brillante, susurró con asombro. Javier era un hombre extraordinario. Asentí, incapaz de hablar. Mi dolor no había desaparecido, pero ahora estaba forjado en una determinación de acero. Ya no se trataba solo de recuperar mi hogar. Se trataba de honrar la memoria de mi marido y de ejecutar una estrategia legal tan perfecta que Lucía y Ricardo no tuvieran escapatoria. La ventaja oculta que Javier me había legado cambiaba todas las reglas del juego. Ahora, yo tenía el control. Podía volver a mi casa en cualquier momento. Pero no lo haría. Eso sería demasiado fácil. Iba a dejar que se cocinaran en su propia salsa, creyéndose victoriosos, mientras yo tejía la red que los atraparía para siempre. Con el usufructo en mi poder, mi estrategia cambió de defensiva a ofensiva. Le dije a Salazar, no vamos a usar esto todavía. Dejemos que se crean seguros. Quiero que los atrapen por el fraude, por la falsificación, por todo. La justicia debe ser completa. Él asintió, entendiendo perfectamente. Mi objetivo ya no era solo la restitución, sino el castigo penal. Quería que enfrentaran las consecuencias de sus actos ante el mismo sistema legal que habían intentado retorcer para sus fines egoístas. La paciencia se convirtió en mi nueva arma. Iba a esperar el momento perfecto para atacar, un momento en el que su arrogancia los hiciera bajar la guardia por completo. Y sabía que ese momento llegaría. La llamada de Vega llegó 2 días después. La orden judicial había dado sus frutos. Lo tenemos, magistrada, dijo, su voz contenía una excitación profesional. Hemos encontrado una transferencia de 100.000 euros desde una cuenta de Ricardo en las Islas Caimán a una cuenta en Andorra perteneciente a la esposa de Giner, el notario. La fecha es de una semana antes de que se firmara la donación. Era la pistola humeante. El soborno. La prueba irrefutable de la conspiración. Teníamos el móvil, el medio y la oportunidad. El caso estaba prácticamente cerrado. Sentí una fría y sombría satisfacción recorrer mis venas. La red se estaba cerrando, y ellos ni siquiera lo sabían. Ahora que teníamos la prueba del soborno, la presión sobre el notario desaparecido aumentaba exponencialmente. Salazar utilizó sus contactos para emitir una alerta internacional discreta. Ya no era un jubilado enfermo, era un fugitivo, cómplice de un delito grave. Era solo cuestión de tiempo que lo encontraran. Mientras tanto, me imaginaba a Lucía y Ricardo, frustrados por no poder vender la casa debido al usufructo que desconocían. Me los imaginaba discutiendo, culpándose mutuamente, la desconfianza creciendo entre ellos como una mala hierba. Su codicia se había convertido en su propia prisión, y yo tenía la llave. El poder había cambiado de manos de forma definitiva. En mi mente, volví a la promesa que le hice a Javier en su lecho de muerte: esta casa es nuestro castillo, María. Protegerlo siempre. Las lágrimas acudieron a mis ojos, pero esta vez no eran de dolor, sino de determinación. Lo estoy protegiendo, mi amor, susurré al silencio del apartamento. Y estoy a punto de expulsar a los dragones para siempre. Dejé mi mano sobre la cubierta de cuero de la Constitución, el objeto que simbolizaba todo, su amor, mi carrera, la justicia que estaba a punto de prevalecer. Ya no era una víctima.
Era la ejecutora de la última voluntad de mi marido y la defensora de mi propia dignidad. Salazar me informó de un nuevo desarrollo. Lucía y Ricardo, desesperados por la liquidez, habían intentado obtener una hipoteca sobre la casa, usando la escritura de donación como garantía. Por supuesto, el banco, al hacer una comprobación exhaustiva, descubrió el usufructo vitalicio y denegó el préstamo. Su arrogancia era asombrosa. Estaban caminando cada vez más profundo en la trampa que Javier les había tendido. Podía sentir su pánico creciente a través de los informes de Salazar. Estaban atrapados, con una propiedad que no podían vender ni hipotecar, y pronto descubrirían que sus problemas eran mucho más graves que eso. Su codicia se estaba volviendo contra ellos. Me encontraba de pie junto a la ventana del apartamento, observando las luces de la ciudad que se extendían bajo mis pies. Durante semanas, este lugar había sido mi prisión, un símbolo de mi miedo y aislamiento. Pero ahora lo veía de otra manera. Había sido mi cuartel general, mi santuario estratégico desde donde había planeado mi contraataque. El miedo había desaparecido, reemplazado por la calma helada de una magistrada que ha revisado todas las pruebas y está lista para dictar sentencia. La investigación había terminado. La fase de preparación había terminado. La calma helada que se había apoderado de mí no era de resignación, sino de anticipación. Era la quietud de un depredador que ha acorralado a su presa y espera el momento exacto para atacar. Lema Salazar. Tenemos todo lo que necesitamos, le dije, mi voz firme, desprovista de cualquier temblor. Es hora de ejecutar la sentencia. No había alegría en mis palabras, solo la sombría determinación de quien debe hacer lo que es correcto, sin importar el coste personal. El plan estaba trazado con la precisión de un cirujano. Lucía y Ricardo iban a recibir una lección sobre la verdadera naturaleza de la ley, una que no olvidarían jamás. La red, tejida con paciencia y dolor, estaba a punto de cerrarse. Desde mi refugio anónimo, me había convertido en una estratega invisible. Cada mañana repasaba los informes de Vega y las actualizaciones de Salazar. Era la magistrada Torres de nuevo, analizando pruebas, anticipando movimientos, dirigiendo una operación compleja desde las sombras. Para Lucía y Ricardo, yo era una anciana derrotada, probablemente llorando en el sofá de alguna amiga compasiva. Esa imagen era mi mejor camuflaje, mi escudo más eficaz. Les permitía seguir adelante con sus vidas, discutiendo sobre el color de las nuevas cortinas para mi salón mientras el suelo se abría bajo sus pies. Su arrogancia era mi mayor aliada, y sabía que lo cegaría hasta el final. Y ellos no sospechaban absolutamente nada. Vega me llamó con noticias desde Portugal. El notario, Francisco Giner, había sido localizado y detenido por la policía local en colaboración con la española. Acorralado y sin escapatoria, no tardó en derrumbarse. Confesó todo: el soborno de 100.000 euros de Ricardo, la falsificación de mi firma en su despacho mientras él miraba para otro lado, la historia inventada de su enfermedad para huir del país. Su testimonio, grabado y notariado, era la última pieza que necesitábamos para un caso penal irrefutable. La extradición estaba en marcha. Cada pieza del rompecabezas encajaba con una precisión mortal. La justicia ya no era una posibilidad, era una certeza que avanzaba hacia ellos como una locomotora imparable. Esa noche, el rostro de Lucía de niña invadió mis sueños. La recordé con fiebre, acurrucada en mis brazos, mientras yo le leía cuentos hasta que se dormía. ¿En qué momento se había perdido esa niña? ¿Cuándo se había roto el vínculo que nos unía? El dolor de la madre seguía ahí, una herida profunda que nunca cicatrizaría del todo, pero ya no me paralizaba. Lo había transformado en combustible para mi resolución. Esta lucha no era contra la hija que amé, sino contra el monstruo de codicia en el que se había convertido. Proteger el legado de Javier y mi propia dignidad era también, de una forma extraña y retorcida, proteger el recuerdo de la niña inocente que ella una vez fue. Era un pensamiento amargo, pero necesario para seguir adelante. Salazar me informó de que Lucía y Ricardo estaban cada vez más desesperados. El usufructo vitalicio les impedía vender o hipotecar la casa, y sus acreedores empezaban a presionar. Sus discusiones, según la vigilancia discreta de Vega, eran cada vez más frecuentes y violentas. Ricardo la culpaba a ella por no haber gestionado mejor a su madre, y ella le reprochaba a él sus arriesgadas inversiones fallidas. La alianza construida sobre la codicia se estaba desmoronando bajo el peso de su propio fracaso. Estaban atrapados en la jaula dorada que tanto habían ansiado, y la frustración los estaba volviendo descuidados, justo como yo había previsto. Su desesperación era la antesala de su caída. Decidí que era el momento de darles un pequeño empujón, de poner a prueba su nerviosismo. Usando un teléfono de prepago, llamé a Lucía. Disimulé mi voz, haciéndola sonar más débil, más temblorosa, la encarnación perfecta de la anciana senil que ellos creían que era.
Hija, soy yo, susurré. ¿Podrías ayudarme con algo de dinero? Estoy con una vieja amiga, pero no quiero ser una carga. Hubo un silencio tenso al otro lado. ¿Mamá? ¿Dónde estás?, preguntó, su tono una mezcla de irritación y una repentina punzada de sospecha. ¿Con quién has estado hablando? La pregunta me heló la sangre por un segundo. ¿Sabían algo? Tuve que improvisar rápidamente, aferrándome a mi papel. Con nadie, hija, con nadie importante. Solo, necesito un poco de ayuda. Para la comida, para... Antes de que pudiera terminar, oí la voz de Ricardo de fondo, dura y agresiva. Pásame el teléfono. Lucía obedeció. Escúcheme bien, vieja, escupió Ricardo. Deje de molestar. Ha perdido. Acéptalo. No va a haber ni un céntimo de nosotros. Si vuelve a llamar, nos aseguraremos de que la declaren incapacitada y la encierren en un asilo. La amenaza era brutal, pero también reveladora. Estaban asustados. Su reacción desproporcionada era la prueba de que sentían que perdían el control. Colgué, con el corazón martillándome en el pecho, pero con la certeza de que la carnada había sido mordida. Su reacción validó mi plan. La llamada los había puesto nerviosos, los había hecho sentir acorralados. Ahora actuarían de forma impulsiva. Vega me lo confirmó a la mañana siguiente. Ricardo había hecho una serie de llamadas frenéticas a su contacto en las Islas Caimán, probablemente intentando mover más dinero o cubrir sus huellas. Era demasiado tarde. Cada movimiento que hacía estaba siendo monitorizado. Estaba cometiendo error tras error, enredándose más en la telaraña. Mi llamada, mi actuación como una madre desvalida, había sido el catalizador que aceleró su autodestrucción. La partida de ajedrez estaba llegando a su fin, y yo estaba a punto de anunciar el jaque mate. Todo estaba listo. La confesión de Giner había llegado a través de los canales diplomáticos. Las pruebas financieras eran abrumadoras. La orden de arresto para Lucía y Ricardo por falsedad documental, estafa agravada y soborno estaba firmada y sellada. Salazar me llamó. María, es mañana. La policía actuará a las 5 de la tarde. ¿Estás segura de que quieres estar allí? No dudé ni un instante. Tengo que estarlo, Miguel. Necesito cerrar este capítulo con mis propios ojos. No era por venganza, sino por justicia. Necesitaba ver el sistema que había servido toda mi vida funcionar para protegerme a mí, para restaurar el orden que ellos habían intentado destruir. Esa última noche en el apartamento fue la más larga de mi vida. El silencio era denso, lleno de fantasmas y expectativas. Me senté en la oscuridad, sosteniendo la pesada constitución encuadernada en cuero de Javier. Acaricié la cubierta gastada, sintiendo su presencia a mi lado. Javier, mi amor, su ser el cuidado. Mañana voy a cumplir mi promesa. Nuestro castillo estará a salvo. La justicia, por la que tanto luchamos, va a prevalecer. El libro no era solo un objeto, era un testamento de nuestra vida juntos, un símbolo de la integridad que me negaba a abandonar. Era mi armadura para la batalla final que se libraría al día siguiente. La justicia, al fin, iba a tener su día. A la mañana siguiente, me vestí con un traje oscuro y sobrio, el mismo que solía llevar en el juzgado. Era mi uniforme, mi declaración de intenciones. Salazar me recogió en un coche sin distintivos. El viaje a mi antiguo barrio fue surrealista. Las calles familiares, los árboles que había visto crecer, todo parecía pertenecer a otra vida. Cuando giramos en mi calle, vi la casa. Mi casa. Habían quitado mis rosales y planeaban construir una piscina moderna. La profanación era casi tan dolorosa como la traición. El coche se detuvo a una distancia prudencial, oculto a la vista. El equipo de policía ya estaba en posición, esperando la señal. Mi corazón latía con una fuerza que sacudía todo mi cuerpo. A las 5 en punto, el inspector al mando dio la señal. Observé cómo 2 coches de policía se detenían silenciosamente frente a la casa. 4 agentes uniformados y 2 de paisano caminaron con determinación por el camino de entrada. Mi camino. A través de la ventana del salón, pude ver a Lucía y Ricardo. Estaban de pie sobre unos planos de arquitectura extendidos en la mesa, discutiendo acaloradamente. La ironía era tan cruel que me revolvió el estómago. Estaban planeando el futuro de su vida robada, sin saber que su futuro ya estaba escrito en una orden de arresto. El timbre sonó, interrumpiendo su disputa y sellando su destino para siempre. Vi a Ricardo abrir la puerta, su rostro una máscara de arrogancia irritada que se transformó en confusión y luego en pánico al ver a los agentes. Intentó cerrar la puerta, pero ya era tarde. Entraron con la autoridad que les confería la ley. Fue entonces cuando salí de mi coche. Caminé despacio, con la cabeza alta, por la acera y subí por el camino de mi jardín. Los vecinos, incluida la señora Carmen, empezaban a asomarse por las ventanas, atraídos por la conmoción. Esta vez, la humillación no era mía. Era de ellos.
Y estaba a punto de ser pública, devastadora e inolvidable. El círculo se estaba cerrando. Entré en mi casa justo detrás del último agente. El aire estaba cargado de tensión. Ricardo gritaba, negándolo todo. No tienen derecho. ¿Esta es nuestra casa? Llamaré a mi abogado. Lucía estaba paralizada, pálida como un fantasma, sus ojos fijos en la nada. Entonces me vio, de pie en el umbral, serena y firme. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. Madre. Ricardo se giró, y al verme, su rostro se contorsionó en una mueca de odio puro. Tú, vieja bruja, tú hiciste esto. Su voz era un gruñido animal. Negó con la cabeza, mi mirada fija en la suya, sin pestañear. No, Ricardo. Ustedes lo hicieron, dije, mi voz tranquila pero cortante, resonando en el repentino silencio. Luego, mis ojos se encontraron con los de mi hija, la extraña que me había echado a la calle. Tú me dijiste una vez, Lucía, que la ley es la ley. Y tenías razón. Hice un gesto hacia el inspector, que sostenía la orden de arresto. Esta es la ley. La frase, que ella había usado como un arma para herirme, ahora se convertía en el epitafio de su libertad. Su rostro se descompuso, la comprensión finalmente abriéndose paso a través de su coraza de codicia. Había sido derrotada con sus propias palabras. El inspector dio un paso al frente y comenzó a leer los cargos con voz monótona y oficial. Ricardo Vargas, Lucía Torres, quedan detenidos por los presuntos delitos de falsedad en documento público, estafa agravada y soborno. Detalló la confesión del notario, la transferencia de 100.000 euros desde las Islas Caimán, el análisis grafológico que confirmaba la falsificación. Con cada palabra, Lucía se encogía más, hasta que finalmente se derrumbó en un llanto histérico y patético. Ricardo se quedó sin palabras, su mandíbula apretada, sus ojos lanzando dagas de odio impotente. El castillo de naipes que habían construido se había venido abajo. El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas fue el más dulce y terrible que he oído en mi vida. Era el sonido de la justicia, frío, definitivo e implacable. Lucía no se atrevía a mirarme, su rostro oculto entre sus manos mientras los agentes la levantaban. Ricardo, sin embargo, me miró fijamente mientras se lo llevaban. No había remordimiento en sus ojos, solo la promesa de un odio eterno. No me importaba. Había ganado. Lo habían perdido todo, la casa, el dinero, su reputación y su libertad. Y yo había recuperado mi hogar, mi dignidad y mi paz. El castillo, por fin, estaba libre de monstruos. Los vi ser conducidos a los coches de policía, pasando ante las miradas atónitas de los vecinos. La noticia correría como la pólvora. Hija de reconocida magistrada, arrestada por estafa. Su humillación era total. Me quedé de pie en el porche, viendo cómo los coches se alejaban, llevándose con ellos el capítulo más oscuro de mi vida. No sentí euforia, ni alegría. Solo un profundo y agotador alivio. La batalla había terminado. Había cumplido mi promesa a Javier. Había defendido nuestro hogar. Y lo había hecho usando el arma que él siempre me dijo que era la más afilada, mi mente. Y la ley que habíamos jurado respetar. Cuando el último coche de policía desapareció por la esquina, un silencio profundo descendió sobre la casa. Era un silencio diferente al del apartamento anónimo. Este era un silencio de paz, de pertenencia. Entré y cerré la puerta, el sonido del cerrojo encajando en su lugar fue como una exhalación final. Estaba sola, pero no me sentía sola. Los recuerdos de Javier llenaban cada rincón. Caminé por las habitaciones, tocando los muebles, respirando el aire familiar. Aún quedaba mucho por limpiar, mucho por sanar, pero el primer paso, el más importante, ya estaba dado. Había vuelto a casa. Me dirigí al estudio. Los planos de la reforma de Ricardo y Lucía seguían sobre la mesa, un último vestigio de su codicia. Los recogí, los arrugué en una bola apretada y los tiré a la basura. Luego, saqué la Constitución de mi maletín. La coloqué en su lugar de honor en la estantería, junto a las fotos de Javier. El lomo de cuero gastado parecía brillar bajo la luz de la tarde. El símbolo de mi identidad, de mi lucha y de mi victoria, estaba de vuelta en su sitio. El orden, por fin, había sido restaurado. Y yo, María Torres, estaba lista para empezar a vivir de nuevo. Mientras los agentes se llevaban a una Lucía sollozante, ella giró la cabeza y sus ojos, hinchados y rojos, buscaron los míos en un último y patético intento de apelar a la madre que había destruido. Mamá, por favor, gimió, su voz rota. Diles K. Perrin. Fue Ricardo, él me obligó a todo. Sus palabras flotaron en el aire, vacías, desprovistas de la verdad que se requiere para el arrepentimiento. Simplemente la miré, sin ira, sin odio, solo con una tristeza inmensa y helada por la hija que ya no existía. Ricardo, por su parte, seguía escupiendo amenazas hasta que la puerta del coche de policía se cerró, silenciando su veneno.
No les di la satisfacción de una última palabra. Mi silencio era mi veredicto. El magistrado Salazar, mi viejo amigo Miguel, puso una mano firme y reconfortante sobre mi hombro. Se acabó, María, dijo en voz baja, su tono lleno de un alivio que reflejaba el mío. Asentí, incapaz de articular palabra, mientras observaba los coches desaparecer con sus luces parpadeantes pintando mi calle de azul y rojo. La señora Carmen me saludó con un gesto de apoyo desde su ventana. La humillación pública que había sufrido en este mismo lugar se había transformado en una vindicación silenciosa y solemne. No era un espectáculo que disfrutara, pero era uno necesario. El veneno había sido extirpado, y aunque la cicatriz permanecería para siempre, la herida por fin podría empezar a sanar. Sabía que el camino de vuelta a la normalidad sería largo. Antes de que todos se marcharan, el inspector a cargo se me acercó con un respeto que me conmovió. Magistrada Torres, la casa es suya de nuevo. Hemos asegurado la escena, pero puede entrar cuando quiera. Mis hombres se asegurarán de que nadie la moleste. Le di las gracias, con la voz todavía ronca por la emoción contenida. Miré la puerta de mi casa, que hasta hacía unas horas me parecía la entrada a un territorio enemigo. Ahora volvía a ser mi santuario. Sin embargo, no me sentía preparada para entrar. Los fantasmas del enfrentamiento aún eran demasiado reales. Decidí pasar una última noche en el apartamento seguro, para permitir que el polvo de la batalla se asentara antes de reclamar formalmente mi vida. Sabía que no podía reconstruir mi paz sobre los escombros de la guerra. Salazar me llevó de vuelta al apartamento en un silencio cómplice. Las luces de la ciudad se deslizaban por la ventanilla, borrosas, como si pertenecieran a otro mundo. No necesitábamos palabras, décadas de amistad y respeto mutuo hablaban por nosotros. Cuando me bajé del coche, me dijo, Javier estaría muy orgulloso de ti, María. Esas palabras rompieron la presa que había estado conteniendo mis emociones más profundas. Las lágrimas brotaron, calientes y liberadoras, no de desesperación, sino de un agotamiento catártico. Había cumplido mi promesa. Había protegido nuestro castillo. Había honrado la memoria del hombre que amaba, defendiendo la justicia en la que ambos creíamos. El peso del mundo se sentía un poco más ligero, pero la soledad de la victoria era innegable. Han pasado 3 meses. El juicio fue rápido, las pruebas abrumadoras. Ricardo fue condenado a 8 años de prisión por estafa, falsedad documental y soborno. Su pequeño imperio financiero, construido sobre el engaño, se derrumbó, dejándolo con deudas masivas y un futuro entre rejas. Lucía, gracias a un acuerdo de culpabilidad que implicó su testimonio completo contra su marido, recibió una sentencia más leve, 2 años de prisión, suspendida, y 5 años de libertad condicional. Además, fue desheredada por completo en mi testamento. No asistí al juicio. No podía soportar verla en el banquillo de los acusados, no por compasión hacia ella, sino para protegerme del dolor de ver el rostro de la extraña que ocupaba el lugar de mi hija. La casa ahora está en silencio, un silencio que ya no es opresivo, sino pacífico. Pasé el primer mes purgándola de su presencia, un exorcismo lento y metódico. Tiré sus planos de reforma, vendí los muebles ostentosos que habían comprado y replanté con esmero mis rosales en el jardín. Fue un proceso de reclamar cada centímetro de mi espacio, de mi vida. La señora Carmen me trajo un bizcocho de bienvenida y nos sentamos a charlar durante horas, como en los viejos tiempos. Mis verdaderos amigos, al enterarse de toda la historia, han formado un círculo de protección a mi alrededor. Descubrí que no estaba tan sola como Ricardo y Lucía habían intentado hacerme creer. La comunidad que había construido durante 40 años demostró ser más fuerte que su codicia. Lucía ha intentado ponerse en contacto conmigo. He recibido varias cartas escritas con su caligrafía, tan familiar y ahora tan ajena. Están llenas de excusas, de culpas proyectadas y de súplicas de perdón. Fue Ricardo, escribe una y otra vez, él me manipuló, me llenó la cabeza de mentiras. Leí la primera carta y sentí como si tragara cristales rotos. Sus palabras eran huecas, egoístas, un intento desesperado por mitigar su propia culpa en lugar de asumir la responsabilidad de sus actos. Las demás cartas permanecen sin abrir, guardadas en una caja en el desván. Algunas heridas son demasiado profundas para ser curadas con meras palabras, y algunos lazos, una vez rotos, no pueden ni deben ser reparados. Mi vida ha encontrado un nuevo ritmo, más tranquilo y deliberado. Soy voluntaria en un centro de asistencia jurídica gratuita 2 veces por semana, ayudando a quienes no pueden permitirse un abogado. Se siente bien usar mi conocimiento no para juzgar, sino para servir. He reconectado con viejos colegas, y mis tardes transcurren entre libros y el cuidado de mi jardín, bajo la sombra del viejo roble que Javier plantó. El coste financiero de esta batalla fue alto, pero estoy segura. La casa está pagada y mi pensión es suficiente. Tengo menos de lo que tenía antes,
pero poseo una paz que no tiene precio. He aprendido que la verdadera riqueza no reside en las posesiones, sino en la dignidad intacta. Esta tarde, mientras el sol se pone tiñendo el cielo de naranja y púrpura, estoy sentada en mi estudio. La luz del atardecer se refleja en las letras doradas del lomo de la Constitución de Javier. La saco de la estantería, su peso familiar es un consuelo en mis manos. La abro al azar, mis dedos recorriendo las líneas de los artículos y mis propias anotaciones descoloridas en los márgenes. Pienso en la carta de Javier, en su previsión, en su amor que trascendió la muerte para protegerme. Cumplí mi promesa, mi amor, susurro al silencio de la habitación. Nuestro castillo está a salvo. El precio de esta paz fue la hija que creí tener, pero el precio de rendirme habría sido mi alma. He aceptado que algunas pérdidas son permanentes y que el fantasma de la hija que amé siempre caminará por estos pasillos, un triste recordatorio de lo que la codicia puede aniquilar. Pero no estoy rota. Soy una superviviente que ha reclamado su nombre, su hogar y su cordura. La justicia no siempre borra el dolor, pero te devuelve el aire, te permite respirar de nuevo y te da la fuerza para seguir adelante. Si esta historia te ha conmovido, escribe justicia en los comentarios y compártela con alguien que necesite oírla. Suscríbete para más historias de dignidad recuperada.